Buenos días, hermanos. ¿Han descubierto que la manera de conseguir que no me mueva tanto y me salga del cuadro de la grabación es quitándome el auricular móvil y así no hago ruiditos? Y creo que es una buena estrategia. Quiero saludar también a los hermanos que estén mirando este video, ya sea en breve o de aquí a un tiempo más adelante, para que se sientan como parte de esta iglesia, como parte de esta comunidad de fe. Que nos reunimos para adorar al Señor, que nos reunimos para conocer su palabra, que nos reunimos para saber cómo seguirlo. Vamos a tener un momentito de oración. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Gracias porque vos nos hablás al modo humano de manera que te podamos entender. Gracias porque te interesás por nosotros, pero ese interés también es para invitarnos a ser parte de tu obrar, de tu hacer, Señor. Queremos entenderte, queremos saber qué nos dices en tu palabra, queremos saber cómo actuar en consecuencia, queremos aprender a seguirte. En nombre de Jesús. Amén, Señor. Saben que hoy en la mañana estuve leyendo un poco en Twitter, suelo leer bastantes hilos de Twitter, no los que están cargados de discusiones vacías, que de eso hay muchísimo, sino que hay mucha gente que sabiendo temas, expertos en diversos temas, de verdad, no opinólogos, sino gente que se ha formado en algún área, eligen compartir su conocimiento, eligen compartir su opinión, pero su opinión basada en fundamentos, y hacen algunos hilos educativos que son muy interesantes. El que estuve viendo hoy en la mañana tenía que ver un poco con arte, con lo que es la diferencia entre el arte contemporáneo, que se vende muy cara y que es para unos muy pocos en los museos, con el arte urbano, que también es contemporánea, pero que ni se vende, ni es para muy pocos, muchos lo vemos con cierta frecuencia, y que por otro lado tampoco debemos confundir con los grafitis, porque tampoco es lo mismo el arte urbano, cuando es arte, que una simple firma puesta en la pared para que me conozcan y punto. ¿Y por qué crea el ser humano cosas? ¿Por qué creamos imágenes? ¿Por qué creamos ideas? ¿Por qué creamos textos? ¿Por qué mostramos cosas? Muchas veces los podemos mostrar para que nos conozcan, para que sepan quiénes somos, para que sepan que estamos ahí, para hacernos un nombre, para que vean, uy, qué difícil llegar hasta ahí arriba y escribirlo y hacerlo todo rápido antes de que llegue la policía y salir. O tocar a las personas con una imagen bien lograda, bien trabajada, que lleva a pensar al otro en alguna situación de injusticia social, o en alguna situación de injusticia o de violación de derechos, o en algún lugar del mundo en el que normalmente no pensamos y en donde hay personas que están sufriendo. Puede haber distintas intenciones y para el que no le presta mucha atención puede ser siempre un garabato o puede ser siempre una obra de arte, pero no es lo mismo poner tu firma en una pared que poner en una pared una imagen y una idea que está intentando que el otro piense y cambie de conducta, aunque ambas son ilegales. Es el único método actual de arte que sigue siendo ilegal, el arte urbano. O sea, pintar la pared de otro es ilegal porque el otro no quería que le pintaran esa pared. Era suya. Está invadiendo la propiedad de otra persona, probablemente el trabajo de otra persona que gastó dinero en tener esa pared en condiciones. Entonces también hay un conflicto, aparecen conflictos. Y cuando se muestran cosas, y especialmente cuando se muestran cosas, algunas de las cuales pueden ser injusticias, indefectiblemente van a aparecer conflictos. Pero esto nunca, de ninguna manera lo vamos a confundir con el arte contemporáneo, ese que se vende en museos a cientos de miles de euros, que muchas veces puede consistir simplemente en un plátano pegado con una cinta a la pared, que lo ha hecho muy rico a quien lo colocó y lo hizo famoso también. Son maneras de expresar, de manifestar, de mostrar cosas.
Ahora, ¿qué nos toca a nosotros? Nosotros que decimos seguir a Jesús, a nosotros que decimos que nos interesa saber lo que dice en su palabra, ¿qué nos toca a nosotros de esto? ¿Qué tiene que ver con nosotros un muro pintado? ¿O un muro que tiene una placa y que tiene un recordatorio? ¿O qué tiene que ver con nosotros un muro derruido, un muro destruido, los restos de un muro? ¿Qué tienen que ver con nosotros? Las murallas de otros. ¿Qué tienen que ver con nosotros? Lo que se ha puesto o lo que se ha quitado de esos muros. Quiero que empecemos hoy leyendo un texto que hace un tiempo estuve leyendo en una de estas grabaciones que hacíamos con Javier, pequeñas grabaciones para reflexionar sobre lugares de la ciudad, lugares históricos o lugares culturales. En este caso era el de las murallas meriníes que están aquí. Luego varios que se han acercado y que crecieron viéndolas me dijeron, tendrías que haber elegido este otro plano, este otro. Y digo, yo no sabía, o sea, yo no las conozco tan bien como para saber por dónde ir. Tenía que haber preguntado también. Habría sido bueno de mi parte preguntar. Pero en esa reflexión que hicimos, recordando un poco la cultura, recordando la historia de dónde estamos parados, que también nos dice mucho saber dónde estamos parados, saber la tierra que estamos pisando, qué pasó aquí, bueno y malo. Elegimos un texto para leer que estaba en Ezequiel y haciendo hincapié en el 22:30, pero en realidad ahora les invito a que lo leamos a partir del 22:27. Ezequiel capítulo 22, versículo 27. Dice, sus príncipes en medio de ella son como lobos que desgarran la presa, derramando sangre y destruyendo vidas para obtener ganancias injustas. Habla de los gobernantes, de los que tienen autoridad, de los que son dueños de recursos y los utilizan injustamente para sus propios beneficios. Sigue el profeta diciendo, y sus profetas los han recubierto con cal, o sea, los han blanqueado, los han adornado. Suele ser la reacción automática que hacemos si alguien viene y pinta nuestras paredes, volver a blanquearlas. A lo mejor lo que pintaba era ofensivo realmente y era dañino, entonces, pero a veces estaba manifestando esa pared pintada no algo necesariamente ofensivo, o sí ofensivo para mí porque me está llamando la atención de mi injusticia, pero un blanqueo. Dice que los profetas, aquí Ezequiel, blanqueaban las conductas injustas de los gobernantes, que eran también injustos, viendo visiones falsas y adivinándoles mentiras. Muchas veces cuando hablamos de profeta, se piensa en un adivino. El pueblo de Israel en una época también tenía esa manera de pensar en los profetas. Le decían videntes. Pero eso fue una etapa. Y a día de hoy, pensar eso es no entender el rol y la función y la actividad profética, que además es una tarea específica a la que hemos sido llamados como iglesia. Diciendo estos profetas que mentían, así dice el Señor Dios, cuando el Señor no ha hablado. Alguien que dice de parte de Dios cosas que en realidad no son de parte de Dios, simplemente son lo que el otro quiere oír. Lo que el otro quiere oír para no ser cuestionado, o lo que el otro quiere oír para ser alegrado. Gran parte de la movilización de los influencers hoy ganan influencia por decir lo que el otro quiere oír. Es raro, los hay algunos que son más serios, algunos se hacen famosos por protestar, pero también por protestar de una manera tal
que lo dicen de la manera en que el otro la quiere oír. Pero la pregunta es si lo dice del modo que el otro lo quiere oír o dice lo que el otro quiere oír. Y aquí es donde entramos en la diferencia entre el profeta de verdad y el profeta falso. No tiene que ver con el modo, sino con el contenido. Dice Ezequiel que las gentes de la tierra han hecho violencia y han cometido robo. Lo que Ezequiel está diciendo no es lo que quieren escuchar, porque no se está refiriendo ya ahora solo a los gobernantes. Se está refiriendo a la población, a cada uno de nosotros, que hacían violencia y robaban. Han oprimido al pobre, aprovechándose de otro que no tiene recursos de alguna manera. Y han necesitado. Y han maltratado injustamente al extranjero. Vivimos en una ciudad de paso para cientos y miles de extranjeros. Aparte de los que somos extranjeros y hemos venido a estar aquí. Algunos hace mucho tiempo y otros hace un poco menos de tiempo y otros recién ahora. Muchos aquí, en esta ciudad puntualmente, somos extranjeros. Algunos hemos experimentado alguna vez algún maltrato institucional o relacional en este aspecto. Y algunos tal vez podríamos llegar a ser en alguna ocasión cuando tenemos que llevar a cabo alguna función pública por el trabajo que tenemos, también podemos llegar por error, por omisión o por desconocimiento a ser parte de este maltrato al extranjero. Dice en Ezequiel 22:30 la parte clave: busqué entre ellos a alguno que levantara un muro y si pusiera en pie en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyera, pero no lo hallé. Esto Ezequiel no se lo está diciendo a gente que no tiene ni idea de lo que Dios hace. Esto Ezequiel no se lo está diciendo a pecadores, paganos, idólatras. Esto Ezequiel se lo está diciendo al pueblo de Dios. Y al decírselo al pueblo de Dios, nos lo está diciendo a nosotros. Mirando entre nosotros, mirando entre quienes conocemos la verdad, mirando entre quienes tenemos que decir lo justo y no mentir, decir lo justo y no alimentar la injusticia, dice, mirando entre ellos, alguien que se pusiera en la brecha, no lo encontré. Y esto me llevó a pensar en varias situaciones. Hemos visto muchas películas de la Edad Media o incluso de la Edad Antigua. Cuando las ciudades fortificadas se las intenta tomar, se podía llegar con unos aparejos, con una especie de andamios con ruedas y subir por encima de los muros, o echar abajo las puertas con arietes, o subir las murallas con escaleras, u otra cosa que está muy bien explicado en las murallas reales aquí, que se hacían túneles para que la muralla perdiera fuerza y esa muralla un día acababa cayendo y se formaba una brecha y por esa brecha iba a entrar el enemigo. Era sabido que si estabas arriba de la muralla, bueno, podían pegarte un flechazo, pero desde ahí con piedras, con flechas, con aceite hirviendo, con agua hirviendo, con lo que sea que tuvieras, podías atacar a mucha gente. Ahora, el que se iba a parar en la brecha sabía que lo que iba a hacer era engordar la muralla con su propio cuerpo, vivo o muerto, lo más probablemente es que sea muerto. No sé si algunos vieron hace varios años atrás la película El Reino de los Cielos, que hablaba de la defensa de Jerusalén,
y cómo al final de la batalla, cuando deciden hacer un impasse, detenerse, está, bueno, el héroe, porque siempre tiene que haber un héroe en las películas, y un grupo que ha sobrevivido con él, parados sobre una montaña de escombros y cadáveres en la brecha. Pararse en la brecha es estar dispuesto a ser un cadáver que engorde la muralla. No es algo fácil. Aquí no dice que estaba buscando a alguien que se pusiera ahí de una manera romántica o ilusoria. Entonces tenemos más presente la imagen esta de Juego de Tronos, cuando Jon Snow, Jon Nieve, se para frente al enemigo con su espada y todo el enemigo viene ahí y él está ahí con su espada solo. Está bueno, claro, hasta que no llegan nosotros a ayudarlo, la expectativa que él tiene es de morirse. Pero yo pensando en esa imagen de estar en la brecha, en otro Jon Snow, en un personaje de verdad, que se paró en la brecha, en el caso de Londres, frente a una enfermedad que nadie conocía, dando una explicación que era incompleta, porque tampoco fue completa, pero estudió lo que pasaba y se dio cuenta de dónde venía la enfermedad que se estaba expandiendo por toda la ciudad y dijo, hay que clausurar esta fuente porque el agua nos está matando. No sabía de bacterias, no sabía de vibrio cólera, pero sabía que la gente que bebía esa agua se estaba muriendo. Lo interesante es que a él lo hicieron Sir muchos años después, no por haber salvado Londres, que era una capital, sino porque muchos años después le alivió los dolores a la reina. O sea, salvar las vidas de una ciudad que es una de las ciudades más pobladas del mundo no fue considerado tan meritorio como aliviar el dolor del rey. Pensamos un poquito en lo que decía antes de los verdaderos profetas y los falsos profetas. Esos falsos profetas que simplemente alivian, adornan, le hablan al oído del gobernante, del que tiene autoridad, lo que él quiere oír. Dándole palmaditas en el hombro, diciéndoles, dale para adelante, sigue haciendo esto es lo bueno. Y hay varios ejemplos de gente que sí se paró en la brecha y de cómo pararnos en la brecha. En este caso quería pensar en Natán, el profeta Natán. El profeta Natán se atrevió en 2 oportunidades a decirle al rey David que lo que iba a hacer estaba mal. En un caso, porque no le tocaba a él construir el templo, y luego en otro caso, señalarle su pecado. Vamos a mirar en el texto, en 2 Samuel 12:7, después de que David seduce a la mujer, bueno, no necesitaba seducirla, simplemente la llamó y dijo que se la trajera a su palacio. Era el rey, ¿quién le iba a decir que no? A la mujer de otro, que era un soldado, que encima era un extranjero, era un hitita, que estaba peleando por el pueblo de Israel. Se la trajo a su palacio, estuvo con ella, luego ella estaba embarazada, entonces dijo, no, que no se sepa que yo estuve aprovechándome de la mujer de otro. Entonces llamamos a Urías, al esposo, para que esté con ella y no se dé cuenta que alguien obligó a su mujer, en este caso, a engañarle. Y Urías dijo, yo por ahí no entro. ¿Por qué todos mis compañeros están peleando y a mí me traen aquí a que vaya a mi casa? ¿Por qué me están pidiendo que haga algo que es injusto con mi propio grupo de gente? ¿Y por qué me están pidiendo a mí personalmente que vaya a mi casa?
y no fue cómplice. Hasta aquí podemos decir cómplice del pecado del rey. Y entonces el mismo rey le entrega la carta que dice: pónganlo en el frente de batalla, donde van los que van a morir. Y él mismo lleva el mensaje que es su condena de muerte. Y luego van y hacen una maniobra de ataque que es imprudente, que es acercarse a los muros donde les van a tirar cosas. Y cuando le cuentan a David la manera en la que asaltaron, dice: ¿pero por qué asaltaron? Así muere mucha gente. Sí, entre ellos el que vos mandaste. O sea, era lo que querías, ¿no? Todo el mundo sabía, era un secreto a voces, todos sabían lo que había hecho David, pero nadie le decía nada. Incluso eran parte de su delito. Asesinar a alguien, claro, nadie lo mató, pero lo mandaron a donde lo iban a matar. Todos sabían, pero se acerca Natán y conocía a Natán a David. David era algo impulsivo. Era alguien que cuando vio un gigante parado atemorizando al pueblo, dice: ¿quién es ese? Hay que matarlo. David era un asesino. Es la razón por la que Natán antes ya le había dicho: tú no puedes construir el templo a Dios, porque no puede ser que el lugar que se dedica a la adoración sea construido por un asesino. Y se acerca a Natán y le cuenta una historia. No llega y le dice: mira, tú has hecho esto. Porque la mejor manera en la que conseguimos que alguien deje de escucharnos es marcarle sus errores. Siempre que le digamos a alguien en qué se ha equivocado, automáticamente esa persona va a pasar a pensar de qué manera defiende su posición. Y ya no nos va a escuchar más. Y ya no vamos a poder tener un diálogo, vamos a tener una discusión, una confrontación. Pero Natán se acerca y le cuenta una historia que le recuerda a David quién era él originalmente. Le habla de un pastor de ovejas, pobre, que tenía una sola oveja y que la cuidaba mucho. Y le habla de otro que era rico y que podía tener las ovejas que quisiera, cuando quisiera, de la manera que quisiera. Y este rico no quiere gastar una de las suyas y dice: esa me gusta, porque está cuidada especialmente, la quiero para mí. Y David, mientras iba escuchando esto, se va enfureciendo y dice: ese hombre se merece morir. Y luego, primero en su bronca, o sea, si lo hubiera tenido delante, le habría cortado la cabeza, algo que David sabía hacer muy bien: cortar cabezas. Pero luego, a su vez, emite algo en su lugar como rey, como juez, pensando: este me está contando alguna injusticia del pueblo, entonces hay que legislar que pague 4 veces la oveja que se ha robado. Y entonces, cuando Natán captó su atención, cuando Natán le hizo ver lo injusto de la situación, recién en ese momento, Natán dice lo que encontramos en el capítulo 12 de 2 Samuel, versículo 7. Entonces Natán dijo a David: tú eres aquel hombre. Así dice el Señor, Dios de Israel: yo te ungí rey sobre Israel, te libré de la mano de Saúl. Yo entregué a tu cuidado la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor, y te di la casa de Israel y de Judá. Y si eso hubiera sido poco, te hubiera añadido muchas
cosas como estas. En otro de los textos, cuando Natán habla con David, dice, yo te saqué de los pastizales para que seas rey de Israel. Te saqué de ser pastorcito para pastorear a toda una nación. Ahora pues, más adelante dice, la espada nunca se apartará de tu casa. Me has despreciado y has tomado la mujer de Urías para que sea tu mujer. De tu misma casa levantaré el mal contra ti y aún tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu compañero. Años después, Absalón hizo eso. Y éste se acostará con tus mujeres a plena luz del día. En verdad, tú lo hiciste en secreto, pero yo haré esto delante de todo Israel y a plena luz del sol. El profeta les pone la situación, lo hace ser consciente de que está frente a una injusticia, luego le dice, eres tú. Ahí viene la acusación. La acusación no empieza al principio. Si empezamos con la acusación, se acabó el diálogo, se acabó la discusión, se acabó la posibilidad de que el otro entienda. Empezó poniendo al otro en situación. Y entonces sí le dice, ese eres tú. Entonces, ¿qué hizo David? El impulsivo, el que cortaba cabezas, el que cuando vio que no podía esconder su pecado, mandó a cometer un delito. El mafioso. David tenía una conducta de mafioso. Dijo a Natán, he pecado contra el Señor. Y Natán dijo a David, el Señor ha quitado tu pecado, no morirás. Sin embargo, por cuanto con este hecho has dado ocasión de blasfemar a los enemigos del Señor, porque el problema no es lo que él había hecho, sino que él era un ejemplo. El hombre conforme al corazón de Dios. Miren lo que ha hecho el hombre conforme al corazón de Dios. Estaba dejando a todo el pueblo expuesto. Ciertamente morirá el niño que te ha nacido, otro inocente, que iba a pagar por la culpa de su padre. Después de esto viene una temporada, desde que nace el niño, que nace muy enfermo, 7 días en los que David está humillándose delante del Señor, ayunando, escribe el Salmo 51, reconociendo su culpa, hasta que el niño muere. Y cuando el niño muere dicen que David dejó de humillarse, dejó de pedir. Dice, ya está, es lo que me habían dicho. Yo estaba esperando que Dios se apiadara del niño, pero ya está. Ahora no tengo nada más que hacer. Ya no tiene más sentido lamentarme o cuestionarme. Ahora tengo que vivir con las consecuencias de mi pecado. Varios de los hijos de David murieron después por la consecuencia de este pecado. Se sublevó a Absalón, se sublevó a Adonías. Intentaron matar a Salomón. David, antes de morir, le deja una lista a Salomón de las personas que tiene que matar antes de empezar a reinar. De los que habían sido partícipes con él de sus crímenes. Y dice, estos no pueden ser parte de tu ejército. Son iguales que yo. Y no podés seguir arrastrándolos. Natán se puso en la brecha y le dijo al rey, tú eres ese hombre. Hace unos días atrás, cuando estaba compartiendo el mensaje y habíamos presenciado la presentación de Natán, empecé a pensar un poco en esta historia, de esta necesidad que tenemos en la iglesia de Natanes,
no solo que digan la verdad, sino que además tengan la habilidad para que la verdad se escuche. La habilidad de acercarse al rey, al poderoso, y que le escuchen. Y que esta persona entre en razón. Y él mismo se juzgue a sí mismo y se reconozca como pecador. Eso lo hace el Espíritu Santo en nosotros. Todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero Jesús nos ha dado la salvación a todos. No podemos ir por la vida, y no es ser profeta, ir diciéndole a la gente, tú has hecho esto, tú haces esto, tú haces esto, porque la gente no te va a escuchar. Sí es ser profeta, acercarse al que tiene que tomar decisiones, acercarse al que hace cosas, conseguir su confianza, no de manera traicionera, sino hacerse escuchar de la manera adecuada. Lo que estaba hablando al principio, de este arte que consigue hacerse escuchar. Porque creo que a ningún policía, por más que Bansky comete un montón de delitos cada vez que pone una pared a alguno de sus cuadros, a nadie se le ocurre meterlo preso, porque está diciendo verdades. Al final incluso también acaba convirtiéndose en alguien que vende miniaturas de sus verdades, porque también tiene que comer y vivir y pagarse los viajes a distintos lugares del mundo donde va a poner estas cosas. La iglesia debería estar llena de profetas. No les digo que salgamos y pintemos las paredes ajenas. Les digo que salgamos y nos hagamos oír. Pero nos hagamos oír no poniendo firmas o poniendo carteles o molestando al otro, sino nos hagamos oír mostrándole al otro la realidad, mostrando la realidad que nos rodea, mostrando a dónde vamos a parar como sociedad si seguimos como vamos, acompañando al otro a que tome la decisión de decir, este es injusto, y recién entonces podemos decirle, tú eres este. Tú eres ese hombre. En Ezequiel, más adelante, repite un texto que también lo dice al principio de Ezequiel, sobre el llamado de Dios a Ezequiel. En Ezequiel 33:7 dice, y a ti, hijo de hombre, te he puesto por centinela de la casa de Israel. Oirás pues la palabra de mi boca y les advertirás de mi parte. Si miramos antes explica el contexto en el que esto se manifiesta. En el 33:1 es donde empieza la historia esta. Dice Ezequiel, y vino a mí palabra del Señor diciendo, hijo de hombre, humano, habla a los hijos de tu pueblo y diles, si yo traigo una espada sobre un país y la gente del país toma a un hombre de entre ellos y lo ponen de centinela, está cumpliendo una función pública, un funcionario, se le ha dado un rol social. Y éste ve venir la espada sobre el país y toca la trompeta y advierte al pueblo. Y el que oye el sonido de la trompeta no se da por advertido, y viene una espada y se lo lleva, su sangre recaerá sobre su propia cabeza.
se le avisó. Se le avisó que el peligro venía. Oyó el sonido de la trompeta, pero no se dio por advertido. Su sangre recaerá sobre él, pero si hubiera hecho caso, habría salvado su vida. Y ahora viene la otra parte. Pero si el centinela ve venir la espada y no toca la trompeta, y el pueblo no es advertido, y una espada viene y se lleva a uno de entre ellos, no dice que se lo lleva a todo, dice se lleva a uno, él será llevado por su iniquidad, el que muere, pero yo demandaré su sangre de mano del centinela. Y a ti, hijo de hombre, te he puesto por centinela de la casa de Israel. Oirás, pues, la palabra de mi boca y les advertirás de mi parte. Cuando yo diga al impío, impío, ciertamente morirás, si tú no hablas para advertir al impío de su camino, ese impío morirá por su iniquidad, pero yo demandaré su sangre de tu mano. Pero si tú de tu parte adviertes al impío para que se aparte de su camino, y él no se aparta de su camino, morirá por su iniquidad, pero tú habrás librado tu vida. El Señor buscó a alguien que se pusiera en la brecha. Eso es cuando los muros ya han caído. Los muros ya han caído, alguien que esté en el sitio, evitando la invasión cuando ya no hay muros. Pero aquí nos habla de antes de que haya brecha. De si hemos sido elegidos o llamados o convocados a un rol, a una función. Como iglesia tenemos una función de centinelas en lo espiritual. Como personas, cada uno de nosotros, de alguna manera en lo que hacemos, en nuestros trabajos, seamos funcionarios, seamos empleados de una empresa, seamos estudiantes o estemos en formación, seamos desempleados, ¿en qué usamos ese tiempo en el que estamos desempleados? Somos responsables del puesto, de la función, del rol que nos ha sido puesto. Y cuando lo hagamos mal será culpa nuestra. Cuando lo hagamos mal será culpa nuestra, el sufrimiento ajeno. Como iglesia estamos llamados a ser profetas. Debemos ser voz profética. No debemos decirle a las autoridades que todo está bien y que todo está lindo. Si lo que hacen es injusto, es violento o es criminal. No debemos alentar a seguir con el crimen. Pero también tenemos roles y funciones y las tenemos que cumplir, porque cuando no las cumplimos, alguien sufre. Cuando no las cumplimos, alguien sufre las consecuencias. Si las cumplimos y alguien igualmente sufre, ya no es culpa nuestra. Hemos hecho todo lo que estaba en nuestra mano, hemos cumplido nuestras funciones. Pero si no las hemos cumplido, es nuestra responsabilidad el sufrimiento ajeno. Quiero invitarlos a que pensemos en las brechas que tiene nuestra ciudad, en las brechas que tiene nuestra iglesia, en las brechas que tiene nuestra sociedad, en las que estamos llamados a ponernos. Y también quiero invitarlos a que pensemos en cuál es nuestro puesto de centinela. ¿Cuál es el lugar que nos ha sido dado para salvar a la ciudad, a mi familia, a mi comunidad? Tal vez, aunque yo haga las cosas bien, la familia, la comunidad o la ciudad no se salve porque elija no escuchar.
pero hemos sido llamados a ser voz profética. ¿Oramos? Señor, estamos ante ti, reconociendo que somos responsables de no haber sido quienes teníamos que estar en la brecha y no estuvimos. Nos reconocemos responsables si alguna vez no hemos cumplido nuestro rol, nuestra función, y alguien por ignorancia ha sufrido las consecuencias. Nos reconocemos responsables del sufrimiento propio y ajeno. Nos reconocemos responsables de nuestros pecados, los cuales vos limpiás y vos perdonás, pero nos reconocemos que son nuestros. Señor, nos humillamos frente a vos. Reconocemos que hemos fallado. Reconocemos que somos incapaces, insuficientes, débiles, enfermos. Reconocemos que no alcanzamos. Pero Señor, hoy queremos tomar un compromiso de ponernos en la brecha. Señor, queremos que la próxima brecha que tengamos al lado nuestro no se diga que no hubo quien se pusiera ahí. Queremos ser nosotros que pongamos el cuerpo en esa brecha, que pongamos la vida y las fuerzas en esa brecha. Señor, queremos ver la brecha y reconocer que ahí tenemos que estar. Señor, queremos ser el centinela que hace bien su trabajo. Señor, queremos estar atentos y ver la amenaza. Queremos estar listos para responder y cuidar a tu pueblo y para responder y cuidar a esta ciudad. Señor, queremos ser útiles. Queremos ser fieles. Queremos ser honestos. Queremos ser justos, Señor. Perdónanos por no haberlo sido y enséñanos a hacerlo cada día. Enséñanos a contar nuestros días. Enséñanos a ver la situación que nos rodea. Enséñanos a pararnos en la brecha y envía los refuerzos necesarios para que no caigamos allí. Confiamos en que vos lo vas a poner. Confiamos en que vos nos vas a guardar en el puesto de centinela. Confiamos en que vos sostenés nuestra guardia, Señor. Confiamos en que vos nos das las fuerzas. Y Señor, enséñanos a ser una voz comprensible. Que muchos vean y escuchen esa voz. Que muchos vean y escuchen tu palabra. Que muchos vean y escuchen y reconozcan el llamado al arrepentimiento. Que muchos se libren de la muerte. Confiamos en vos. Gracias por el regalo de la vida. Gracias por el perdón de nuestros pecados. Amén, Señor.